Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, ya saben, en el día y en la hora en que ustedes nos quieran sintonizar. Aquí estamos nosotros, gracias producción por una emisión más, para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, los saludo cordialmente y los invito a quedarse porque estamos avanzando en el conocimiento de todos estos temas que los mexicanos necesitamos conocer para defender nuestros derechos. Esto va caminando, amigos, y nosotros también tenemos que ir avanzando porque si no nos vamos a quedar de verdad con una posición peor que la que hemos tenido cuando el mexicano, el ciudadano, merece. Somos aspiracionistas, eso no lo va a poder cambiar ningún discurso gubernamental y queremos estar cada día mejor. Además, es la única razón por la que nos damos poderes públicos. Así que bueno, pues en esta ocasión pues te invito a que te quedes como siempre, sí, y que nos quedemos primeramente en la presencia de Dios, pidamos por su bendición para que este programa pues sea de edificación para todos y que podamos nosotros aprovecharlo como es debido. Así que bueno, pues muy bien, pues vamos adelante con un tema. Precisamente hablaba yo de derechos, amigos, y no es fortuito, porque en este final de la administración, del peor gobierno de la historia, de un gobierno que nos ha traído puras malas noticias, estamos viendo hoy en día un grave riesgo, por eso se titula hoy en sí nuestra emisión, que es la de regresión autoritaria. Fíjense nada más. Voy a hacer un poquito de antecedente, algo de esto hemos platicado en algún momento, pero es importante ponerlos en contexto a ustedes, porque finalmente pues no son temas que se dominen por todo el público en general. En 2011 se hizo una amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos, les recuerdo, esto ya se ha hablado, pues para dar aquel modelo garantista que teníamos, darle un giro para poder posicionarlo mundialmente, como estaba ya esos momentos históricamente los países pugnando por una mayor protección para el ciudadano. A final de cuentas, amigos, por eso los ciudadanos libres y despiertos ya estamos pugnando por un cambio de sistema, un cambio de modelo político. No funciona. Hoy en día nos quieren regresar a la etapa de ser súbditos, a la etapa de ser sometidos. Bueno, ya ni siquiera nos queda el nombre de gobernados y estos regímenes dictatoriales quieren que volvamos a esas etapas, ¿sí? Quieren que volvamos ellos quieren ser nuestros amos nuevamente. Y ya no podemos regresar para allá. Incluso yo le digo a las personas que cuando se habla de política, es que nosotros los que ya nos quitamos la venda de los ojos, ya no nos la vamos a poner. Entonces, no se vale que un gobierno pretenda pasar una serie de reformas que permitan que en el futuro estemos peor que hoy, no solo de protegidos, sino en el goce y en el disfrute de nuestros derechos humanos. Porque nuestros derechos humanos, con esta reforma precisamente en ese artículo primero que se reformó, vamos hacia una mayor protección, ¿sí? Es en favor de la persona. Este principio pro homine o pro persona es para que tengas la protección más amplia que en derecho se pueda dar a las personas. Eso significó esta gran reforma de 2011, que obviamente abarcó a la Constitución en su artículo primero, que es el más amplio, este artículo el más garantista, y luego, por supuesto, a la ley que nos permite ir en contra de los actos de autoridad, porque aquí estamos hablando. Claro que hay actos que restringen los derechos de un ser humano por otro, ¿sí? En un divorcio, uno de los cónyuges puede restringir al otro, puede pretender restringir al otro, o a los hijos, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de los gobernados que quieren que sigamos siendo, y yo voy a seguir usando la palabra mandantes constitucionales, ciudadanos, ¿sí? Nosotros lo que merecemos es que nuestros derechos sean cada vez mejor protegidos, cada vez más respetados y jamás reducidos, jamás restringidos y mucho menos que existan regresiones autoritarias respecto de los derechos que disfrutamos, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces, ¿qué está pasando en la Cámara, concretamente en este momento en la de senadores? Que de hecho ya, se aprueban estas cosas, pues evidentemente solo necesitan una mayoría simple. Entonces, en estos días lo que hemos estado viendo, sí, este miércoles que ha pasado, pues que están discutiéndose en la Cámara de Senadores unas reformas a la ley de amparo que van a llevarnos a que nuestros derechos sean disminuidos.
¿sí? A pesar de esta reforma de 2011, ellos quieren que vayamos hacia atrás en materia de protección de nuestros derechos, que sean reducidos en vez de ser ampliados y que en vez de que vayamos hacia adelante a una mejor forma de protección, regresemos a épocas que ya habíamos superado. Entonces voy a empezar a explicar en qué consiste esta reforma precisamente. Son un par de ellas que son las que vamos a mencionar. Bueno, primero que nada te recuerdo, porque lo hemos platicado aquí, que cuando hay un amparo, cuando un ciudadano se queja ante un juez federal de que le está siendo violado un derecho, ¿por quién? Estos mecanismos son contra el gobierno, o sea, no sobre particulares, como mencionaba yo hace rato, que todos podemos violar derechos de otros y va a haber un juicio y va a haber un juez que nos va a ordenar. Y le va a decir al señor, páguele la pensión a la señora, o le va a decir a la señora, permita la convivencia de los niños con el señor, etcétera. Acá es un acto de autoridad, es un acto de un gobierno que tenemos, obviamente empecemos por el gobierno federal con todas sus secretarías, con sus organismos paraestatales, el propio IMSS es autoridad, ¿sí? El SAT es autoridad, o sea, todas las autoridades federales. Luego pasamos por todas las autoridades de los gobiernos de los estados, que son 32 entidades federativas, a su vez con sus secretarías de estado. Y todos los municipios, casi 2.500 municipios que tienen sus ayuntamientos, todas esas autoridades, amigo, te pueden violar un derecho, ¿sí? Y entonces existen mecanismos para defenderte, que es precisamente el amparo orgullosamente mexicano, el amparo que se hizo aquí en México y que después copiaron muchos países, lo llamaron, algunos tenían un principio llamado habeas corpus, después se amplía con los principios del amparo mexicano, pero en un principio el amparo mexicano solamente protegía a aquella persona que iba y pedía por un interés jurídico directo que estaba siendo afectado, iba y pedía la protección. Entonces, cuando salía la protección, es decir, una resolución a favor de que ese derecho no fuera vulnerado, solo podía proteger a ese ser humano que hubiera interpuesto el amparo. Si eran 20, pues a los 20, si eran 2,000, pues a los 2,000, pero exclusivamente a ellos. Y eso era bajo este llamado interés jurídico directo. No quiere decir que no se siga aplicando, no, por supuesto que se sigue aplicando, pero se amplió en la reforma de 2011 a que se considerara la existencia, que era muy difícil antes de poder lograr que fuera respetada, la de los derechos colectivos, o sea, los derechos de un grupo amplio de ciudadanos, puede ser sectorial o no, puede ser todo el conjunto de mexicanos como derechos colectivos, o pueden ser unos cuantos grupos, como decía yo, sectoriales, como derechos colectivos. Sectoriales o de una condición social o económica específica. Entonces, ¿qué cambió? Cambió que, precisamente con esto de los derechos colectivos, que grupos amplios de la sociedad, grupos amplios de ciudadanos, podían beneficiarse de que cuando se interponía por una ley que estaba considerándose anticonstitucional, se podía interponer. Se ampliaron también estos catálogos, el de acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, pero que decía muy claro que si el juez advertía que estaban siendo posible la violación de derechos humanos colectivos, iba a poder suspender los efectos de la norma de forma general, o sea, para todos, sin que todo el mundo tuviera que interponer nada, porque además las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, no las podemos interponer los ciudadanos, a nosotros nos está reservado el amparo, ¿ok? Y ahí en el amparo, pues sí, efectivamente ahí es el interés jurídico directo o del grupo de personas que están interponiéndolo, pero en el caso de las controversias que se plantean para decirle a la Corte, por favor, declara que esta ley que está aprobando el Congreso, es en el caso cuando se hace contra leyes, ¿verdad? Esta ley va a afectar derechos colectivos. Si el juez advierte que eso es verdad, que hay una probable afectación de derechos humanos a un grupo amplio de la población, que puede ser toda, o toda la que caiga en el supuesto legal, o sea, no todos caemos siempre en el supuesto legal, no todo el mundo, por ejemplo, es papá, no todo el mundo es mamá, no todo el mundo es un menor que está en cierta condición de vulnerabilidad, no todo el mundo, entonces, bueno, no nos va a aplicar a los que no estemos en ese caso. Pero a todos los que sí estén en el caso, hayan o no reclamado, porque además, insisto, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales están simplemente para
órganos de gobierno, órganos que representan a los ciudadanos, ¿no? Puede ser desde una Comisión de Derechos Humanos, un INE, el Senado de la República, Cámara de Diputados, o sea, que no necesariamente es un ciudadano en lo particular, pero que ellos al advertir, es más, desde la deliberación en la Cámara, se están dando cuenta, o el INE está viendo una afectación que la Cámara está planteando contra la actividad que ellos realizan, por ejemplo, o la de derechos humanos, pueden plantear la acción de inconstitucionalidad, o la de derechos humanos, por ejemplo, se está dando cuenta que se van a violar derechos de un amplio sector poblacional con una ley que se está planteando en la Cámara, sea de diputados, de senadores, o ya, ahora sí que ya fue aprobada hasta por el Ejecutivo. Bueno, pues evidentemente ellos pueden pedir la suspensión con efectos generales, y lo que hace la Corte, porque esas van a la Corte, es decidir que sí, ahora sí que se autoriza la suspensión para todas las personas que caigan en el caso durante la tramitación de ese procedimiento, sea de una controversia constitucional, una acción de inconstitucionalidad, o en el caso de los ciudadanos, cuando se trata de una ley y que tiene efectos generales, pues para todos los ciudadanos se puede determinar la suspensión. Y hoy en día, este gobierno que va de salida y que quiere dejarnos a alguien que el propio presidente eligió, se llame como se llame, que ya no podamos obtener todos la protección general. O sea, que no se pueda suspender para todo mundo, que solamente se pueda suspender para los que lo plantearon. Y yo me pregunto, porque ahí hay una contradicción. A ver, pero si lo plantea el Senado, ¿a poco nada más al Senado se le va ahora sí que a generar la protección? Pues si a veces no es ni para ellos, están planteándola para grupos sociales a los que no pertenecen, pero que ven que van a ser afectados. Digo, eso es lo que hace un representante popular. Y lo hacen, no han trabajado como queremos, ni han podido algunos que están en la mejor disposición, pero aunque quieran, porque ya les van a quitar la posibilidad de que exista esa suspensión. Y la principal razón por la que este gobierno quiere hacer eso, amigos, pues es para el caso de sus obras que son ecocidas, como el Tren Maya, que lo siguen trabajando a pesar de que hay una suspensión de un juez de amparo para que dejen de afectar la región lacustre, para que dejen de rellenar con basalto ahora sí que esas cavernas subterráneas llamadas cenotes, para que dejen de talar árboles, para que dejen de afectar el hábitat del jaguar, el quetzal, etcétera. O sea, para eso se hizo esta suspensión. El gobierno la ha violado. Obviamente es susceptible de que pueda ser procesado por ello, y podría ser procesado en lo futuro, que no se les olvide. Y entonces están ya queriendo curarse en salud, y que si llega su candidata pueda hacer lo que se le pega la gana, y por supuesto el presidente saliente también esté liberado de cualquier situación que pudiere aplicársele. Aguas, mexicanos, esto es una muestra de cómo un derecho que a partir del 2011 los derechos deben ser para ampliarse, deben ser para protegerse mejor, para respetarse de mejor manera. Lo que estamos viendo es que nos quieren quitar un derecho. Lo quieren, ya tan solo restringirlo o reducirlo en sus efectos es malo, pero eliminarlo es peor. Entonces, eso es lo que están haciendo, y por eso vamos a poder seguir teniendo con Claudia las obras insignia que se le ocurran, o la ampliación de las mismas, o continuar las mismas, porque terminadas no van a estar. No van a estar terminadas, y lo sabemos todos, lo saben ellos, lo sabe la oposición y lo sabe todo el mundo. Entonces, esto es importante. Entonces, esta es la primera parte de esa terrible reforma que quieren, que están aprobando, ¿no?, en estos días. Pero luego tenemos, porque eso es para los bienes que están dentro de su dominio, es decir, que ellos los pueden, pues obviamente están a su cargo, ellos determinan qué hacer con ellos. Ahí está el caso, precisamente decía yo, del Tren Maya, pero ahí está el caso de donde pongo un aeropuerto, como lo que fue el Felipe Ángeles, el famosísimo AIFA, que no genera utilidades, que estamos subsidiando, igual que el Tren Maya, igual que por supuesto una refinería que no ha refinado un solo litro de petróleo, ¿verdad? Pero pues ahí están, con un gasto enorme. Bien, ahora bien, ¿qué pasa en la otra parte de esta reforma terrible? Bueno, estamos hablando precisamente de los efectos generales que ya decía yo,
de quitárselos para el caso de que por una reforma en lo que se hace el procedimiento, los ciudadanos que no reclamemos vía amparo, pues no podamos tener ninguna protección. Aunque esté una acción de inconstitucionalidad al mismo tiempo, aunque esté una controversia constitucional al mismo tiempo, solo los ciudadanos que acompañen con amparos van a poder quedar protegidos. O sea, ¿cuál cosa de que primero los pobres? Si los pobres no tienen para interponer un amparo, para pagarlo. Es una vil mentira que hemos escuchado todo este sexenio y que jamás ha sido en favor de los pobres nada de lo que han determinado. Entonces, déjenme explicar esta parte porque es muy importante. Entonces, resulta que, por ejemplo, en Frena hicimos amparos con respecto a la ley de extinción de dominio, acompañando la controversia constitucional que presentó, acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos con el anterior titular, no con esta señora de ahora, que es lamentablemente incondicional de López Obrador. Acompañamos alrededor de 30,000 amparos, se resuelve favorable, se invalida esta ley y ya no tenemos nadie el riesgo de perder sin un juicio previo nuestra propiedad privada por una presunta comisión de delitos. ¿Ok? Después viene lo del IFETEL, que querían nuestros datos sensibles. Y también Frena acompañó otra vez con miles de amparos al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, y también mientras estaba la acción así que este juicio constitucional, nosotros acompañamos con amparos y lo mismo. Se elimina esta situación, ya no puede pedirnos nuestros datos sensibles Gobernación. Y claro, fuimos muchos amparos de mexicanos, pero no éramos todos, éramos miles, como menciono. Y viene la militarización, y aquí viene que el juicio constitucional fue por parte del Senado, y entonces acompañamos otra vez miles de amparos de ciudadanos que logramos ganar, que incluso logramos que el estado de Guanajuato no aprobó la militarización del país. Aquí tenemos honrosamente en un estado donde somos la cuna de la independencia nacional, nuestro Congreso local dijo no se aprueba la militarización. No fue de las 17 entidades federativas que le dieron el voto a López Obrador para poder militarizarnos. Entonces, en ese momento nosotros hubiéramos sido, como sucedió, porque ganamos varios de esos amparos de compañeros de Michoacán, pues ya estamos protegidos, ¿no? Porque nosotros interpusimos el amparo con ellos. No, pero es que aparte se hace la suspensión general y todo el país queda protegido. Pues ya no se va a poder. Ahora ya nada más los que interpongan los amparos. Entonces, amigos, esto es gravísimo. ¿Y qué es lo más grave de todo esto? ¿Quién está impulsando estas reformas que van contra los derechos humanos? El gobierno de López Obrador. ¿Quién le ayuda a que estas reformas pasen? Su bancada, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y obviamente en los dos lados votan. Pero ¿quién impulsa dentro de las cámaras, los jefes de bancada, los coordinadores? ¿Quiénes son los nombres que están siendo los lacayos más grandes de este gobierno? Vergonzosamente, dos personas que tienen amplios estudios de derecho constitucional, que en el caso de una de ellas ha sido ministra de la Corte, en el caso del otro, doctor en Derecho Constitucional y catedrático de la UNAM, ¿sí? Monreal y Olga Sánchez Cordero. Ricardo Monreal y Olga Sánchez Cordero. Vergonzosamente, personas al servicio, no del derecho, que sería de lo que han vivido, lo que se prepararon y de lo que tiene una pensión Olga Sánchez Cordero, y no se hable en el caso de Monreal, pues es un catedrático. Yo no entiendo con qué cara va a clases, con qué cara se presenta ante sus alumnos, o qué alumnos tiene. ¿Le tendrán miedo? ¿Que no hablan, no opinan? Se quedan callados, pero claro, lo que piensan sus alumnos, eso no se lo quita a nadie. Vergonzosamente un par de lacayos que sirven a los intereses de este gobierno autoritario, arbitrario, que viola la Constitución dentro del país y fuera del país, como ya vimos, porque en el caso de lo de Ecuador, que hablábamos la semana pasada, y si no has visto la emisión te invito a verla, porque aquí dimos el punto de vista que nadie ha mencionado, pues claro que se trató de una represalia en derecho internacional por parte de Ecuador y que están perfectamente permitidas. Las represalias son actos ilícitos en respuesta a otro acto ilícito.
O sea, para que sea una represalia esté justificada es porque es en respuesta a, y eso es lo que hizo Ecuador, amigos. Así que tengamos mucho cuidado porque no podemos darle ni un voto a estos que vienen a quitarnos derechos. Y que eso sí, como dicen todos los días, que ellos van por más derechos. Eso es lo que dicen, pero en la práctica lo que estamos viendo es todo lo contrario. Así es. Muy bien, amigos, pues vamos adelante. Te invito a que te quedes con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues sí, efectivamente, y fíjense, esto es súper grave porque además hemos logrado que se tiren todas estas leyes, que se les quite el efecto, que se nulifiquen, gracias a que hemos contado con los 8 votos de los 11 que se requieren, que es una mayoría calificada en la Corte, para poder declarar la invalidez. Pero en noviembre va a salir uno más de los ministros. Entonces, si gana Morena, ahí te aviso que van a poner al cuarto que vota con el gobierno, con este gobierno dictatorial, y ya jamás ninguna ley podrá ser declarada inconstitucional como no sea una que le convenga a este gobierno. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que nos espera, pues si ganan ellos, ¿no? Porque ya está pasando en otros países, amigos. Así que, por favor, corre video, producción, gracias. Entonces, hoy día tenemos básicamente un gobierno comunista en Chile. Y los resultados están a la vista. En poco tiempo tenemos la crisis de seguridad pública más grande de la historia de la nación, y tenemos los peores indicadores económicos de los últimos 40 años. Por supuesto, parte del problema es heredado, pero ellos mismos en el Parlamento, el Frente Amplio, que es en nuestro caso el partido Gabriel Boric y el Partido Comunista, crearon buena parte de estos problemas. Y en consecuencia, Chile, que fue el país más próspero de las últimas décadas, los últimos 50 años, el último medio siglo en América Latina, y todos los indicadores lo reflejan sin ninguna duda, ¿verdad?, se está convirtiendo en otra nación fracasada más, impregnada de populismo, con niveles de seguridad completamente destrozados y con impuestos europeos, que es lo peor. Sí. Porque además nosotros tenemos impuestos altísimos y tenemos un Estado que está haciendo metástasis, una clase política cada vez más cleptocrática que promete en nombre de la justicia social, ¿cierto?, que le va a sacar más a los que supuestamente tienen más. Mientras tanto, ellos, los que reparten, se llevan la mejor parte y está generando un daño devastador a la gente más pobre del país. Ya tenemos 80.000 millones de dólares de fuga de capitales desde el año 2019 hasta ahora. Eso es una cifra que nunca habíamos visto. Tenemos la inflación en 2 dígitos. Tenemos un colapso en los niveles de inversión como no habíamos visto en décadas. Tenemos la devaluación del peso más formidable que hayamos experimentado también en décadas. Y en consecuencia, estas ideas populistas que vienen normalmente de las fuerzas de izquierda, estatistas, colectivistas y el socialismo revolucionario, están demostrando que también en el país más próspero de América Latina lo están convirtiendo en realmente un ejemplo de frustración, de fracaso y en un desastre muy trágico. Nosotros hoy día estamos viendo que la gente rica se está escapando de Chile, muchos se están yendo, el capital se está yendo, la gente calificada del capital humano se está yendo. Yo les pregunto a ustedes, cuando no hay inversión, cuando la gente con recursos se va del país y ya no los invierte en el país donde está, ¿de dónde viene el empleo?
¿Quién va a crear los salarios? Del Estado, como siempre, hasta Caguán. Pero es que el Estado, claro, ese es el problema, que el Estado es un grupo de personas de carne y hueso, son políticos de carne y hueso, no es un Dios que flota en la estratosfera capaz de proveer todos los bienes y servicios que queramos. Y ese vive de nuestros impuestos. Entonces, que también ocurre lo siguiente, que cuando tú, por ser tan parasítico con tu política tributaria y quitarle tanto dinero a la gente, primero empiezan con los más ricos, después siguen con la clase media, porque se les va acabando, obviamente, la plata allá arriba. Lo que termina ocurriendo es que también la recaudación del Estado cae, con lo cual tú tienes un déficit fiscal y una deuda pública, vean el caso argentino, que explota. Y así terminas quebrando el país y pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional. Esta película la hemos visto cientos de veces en la historia latinoamericana y en la historia africana, no somos mucho mejores en esa materia, y por lo tanto es increíble que todavía tengamos partidos políticos, grupos intelectuales que promueven este tipo de ideas en nuestros países, Paraguay no es una excepción, y que la gente les crea. Si esta es la mentira, el fraude, la estafa más grande que existe en la historia, la idea de que les vamos a quitar a los que más tienen y les vamos a dar a los otros, los que más tienen se llevan el dinero y terminas destruyendo un país, incluso, insisto, como Chile, que fue calificado en algún minuto como la joya de la corona latinoamericana, el país más próspero que ha tenido en el último medio siglo, quiero insistir en este punto, fuimos capaces de romperlo con este tipo de política demagógica. Nosotros tenemos grupos terroristas que se disfrazan de indigenistas, pero que en realidad están vinculados al narcotráfico, como en otras partes de América Latina, ¿verdad? Y él mismo ha salido a hablar de diferencias de opinión con los terroristas que plantean que quieren tomarse cosas por la fuerza, incluso matar gente. Diferencias de opinión. ¿Cómo un presidente de la República puede decir que tiene diferencias de opinión con grupos terroristas? A los grupos terroristas se les persigue y se les elimina. Eso es lo que se hace en los países desarrollados. ¿Ustedes creen que pueden tener este tipo de grupos terroristas en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Estados Unidos? Es imposible. Nosotros en América Latina los metemos en el gobierno. Entonces, después nos sorprendemos que nuestros países son un desastre. En realidad hubo mucha gente que lo apoyó porque rechazaba más bien a José Antonio Kast más que lo apoyaba a él, no le gustaba la alternativa. Ahora probablemente están arrepentidos porque el desmadre que tenemos en Chile, el desastre que estamos experimentando, la incompetencia de nuestro presidente de la República, la ignorancia de sus ministros, las estupideces que les oímos decir todos los días, la charlatanería. Si Chile se convirtió de haber sido un país serio, con prestigio internacional, donde se admiraba su diplomacia, donde los presidentes tenían cierto estatus, a ser motivo de burlas, incluso entre nuestros pares latinoamericanos. Eso es todo con el gobierno de Gabriel Boric, un grupo de gente muy joven, además sin ninguna experiencia, y la juventud no es el problema, el problema son sus ideas, con ideas nefastas y que nos están haciendo mucho daño. Axel. Así es, amigos. Pues bueno, miren, ante esta explicación tan clara que da, de verdad, este abogado, sí, maestro Axel Kaiser, chileno, no confundir con un politólogo acá de las urnas vacías, no, este es Axel Kaiser, búscalo, busca sus videos, es un hombre que tiene una claridad como la de Luis Pasos respecto de lo nocivas que son estas políticas populistas, socialistas, castrochavistas, llámale como quieras, progresistas, o sea, de quebrar el país, de regalar el dinero, de dárselo en el bolsillo a los pobres que no lo ocupan en algo que los lleve a desarrollarse y por ende no se desarrolla el país y obviamente que el rico se va o por lo menos deja de producir y entonces se va decayendo la economía porque a quién le interesa producir si te lo van a quitar y ojo que estamos en un problema serio porque así como lo dice él, que en Chile yo ya ven que últimamente los he traído paseándonos por toda Latinoamérica, sí, porque tenemos que ver qué está pasando en todas partes. Hay un común denominador, que no nos engañen. Entonces, Chile, el país más próspero de América, ahora vean cómo está. Y lo fue Venezuela y vean cómo está. Y Cuba en su tiempo, hace 60 años, 65, y vean cómo está. Así puede estar México. Ahorita México es el país saqueable. Es al que pueden y quieren saquear. Es el que está mandando dinero a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala. Que va a devolver venezolanos con una beca. Amigos, no podemos darle ningún voto a esta gente, ningún voto en ningún cargo, en ninguno, porque el dinero fluye hacia arriba para la internacional socialista o como se llama hoy en día, internacional populista. Entonces tenemos que estar preparados y entender que vamos a tener los ciudadanos que cambiar este régimen
corrupto, podrido, pero en lo que llegamos ahí necesitamos un congreso de oposición. Hay gente en la oposición que ha hablado fuerte, claro, y que sigan y están reelegibles, pues hay que votar por ellos, ¿sí? Hay que votar por ellos, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, si hay que ir a votar, deja que voten por quien quieran, en el caso del presidente de la República, pero que voten por un congreso de oposición. Y entonces, porque efectivamente, fíjense, nada más pongo esto antes de ver el siguiente video, tenemos una mezcla que es letal. Los salarios cada día son más altos, pero ¿saben qué? La inseguridad también. Entonces, antes a una empresa extranjera le convenía venir porque había salarios bajos y pagaba el costo de la inseguridad. Pero si tú le subes los salarios y las prestaciones y sigue pagando la inseguridad, ¿le va a convenir? Piénsalo. Entonces, ¿cuál nearshoring? Se van a ir a Estados Unidos de regreso. Todo lo que se traigan de China se va a ir a Estados Unidos de regreso. Y vamos a ver este video, amigo, para que veas lo que tenemos que hacer. Adelante, por favor. Soy mexicana viviendo en España y el día de hoy me han quitado mi derecho a votar. Para los que no saben, tú como mexicano tienes el derecho a votar estés de donde estés. Si eres mexicano y vives en el extranjero, lo único que tenías que hacer era registrarte en el INE antes de una fecha indicada, que fue en febrero. Te pedían tu INE, comprobante de domicilio, más datos, una firma. La que lo enviabas era un proceso donde te llegaba la respuesta a tu solicitud. Tanto yo como mi esposo fuimos aceptados. Mi carta de aceptación para poder votar e indicaciones, yo la obtuve el 20 de febrero. El día de hoy no solamente a mí, a mi esposo, a mis amigos y a la gente que conocemos en nuestro entorno que somos mexicanos viviendo en el extranjero, sino a miles de mexicanos viviendo fuera de México nos han retirado este derecho. Con un simple mail de parte del INE diciendo que había incongruencias en nuestra solicitud, estando a 50 días de las elecciones. Pregunto yo qué incongruencias si la solicitud ya fue revisada y aceptada, sin darnos un porqué o un tipo de respuesta. Lo único que podemos hacer es apelar y llevar a juicio. Me pregunto yo, ¿ustedes creen que a 50 días esto se va a resolver para miles y miles de mexicanos? He contactado también en redes sociales a INE y lo único que dicen es que mandes un DM con tu información, a la cual no hay respuesta. El poder votar es importante porque vamos a elegir a las personas que nos van a representar y que nos van a cuidar y que van a cuidar nuestros derechos. Subo este video porque es la única forma en la que yo me puedo expresar y tengo decepción, tengo enojo, tengo frustración, tengo impotencia de que no voy a poder hacer absolutamente nada. Ojalá puedas ayudarme a compartir este video, alzar un poquito más la voz y que muchos mexicanos y muchas personas del mundo puedan saber lo que está pasando porque simplemente no es justo. Pues sí, amigos, quiero decirte que yo cuando recibí este video el domingo pasado, inmediatamente, porque todos tenemos que ser activistas, inmediatamente se lo arrobé a todos los medios que pude, a algunos senadores que son serios y que hacen buenas participaciones en tribuna, todos los medios de comunicación, repito, que pude, y también, por supuesto, al INE mismo, ¿sí? Inmediatamente salió un comunicado, un video y que se va a resolver el problema. Pues estemos atentos y que se resuelva. Son 50,000 votos, voy a cerrar números. Pues no importa, los que sean. Y por supuesto, tenemos que estar todos vigilantes. Así que te invito, te sigo invitando, vamos a seguirle dando con esto. Seamos observadores electorales. Ve a la Junta Distrital Ejecutiva, donde está el Consejo Distrital hoy en día, donde entregan INES. Ahí pide que te den tu solicitud, ellos te dan un formato para que lo llenes y seas observador electoral. Van a necesitar que escanear tu INE y obviamente te van a dar una fecha para tu capacitación. Y nos vemos el día de la elección. Amigos, estamos muy por debajo de las cifras de otros años y este año es crucial. Nos podemos quedar de verdad en un régimen como lo que acabamos de ver con Kaiser en Chile, como están en Colombia con Petro, que ya lo hemos platicado también aquí. Bueno, ya no te digo los demás que ya los conocemos. Necesitamos actuar, no podemos permitirles que nos quiten nuestra libertad. Entonces, tú también tienes que actuar, hay que ser observadores electorales, vamos para adelante y de verdad te pido que pienses muy bien lo que vas a hacer para votar. Nosotros vamos a tener aquí unos programas especiales en mayo para darte, así que opiniones que te puedan ser útiles, pero todos estamos obligados a darnos cuenta que estamos siendo atacados, que nuestros derechos están siendo reducidos, están siendo restringidos y que no podemos dejarlo simplemente que suceda, porque al rato vamos a estar lamentándonos. Ahorita nos podemos lamentar igualito que el chileno,
Sí, igualitito, pero después podemos estar peor, podemos estarnos lamentando como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua. Entonces yo sí te pido, amigo, que pongamos atención y que podamos ponernos a actuar. Este programa por eso se hizo, por eso se llama En Acción con las Participesas, para que todos tomemos acción en pos de nuestra libertad y de nuestra democracia, que haya mejores ciudadanos cada día. Pues bueno, te agradezco muchísimo tu atención en esta tarde. Yo soy Nancy de Santiago y te espero en la próxima emisión para ponernos en acción con las participesas. Damos gracias a Dios por su bendición que nos ha concedido en esta tarde y esperemos que ustedes lo hayan disfrutado, que hayan aprovechado mucho lo que hoy se compartió y por supuesto pedimos que la bendición de Dios alcance a tu vida, tu trabajo, tu familia, tus proyectos y por supuesto y por sobre todas las cosas y pidámoslo todos los días, amigos, no solo de aquí a la elección, sino siempre tenemos que seguirlo pidiendo porque ya es una batalla más amplia. Que Dios bendiga a México. Hasta la próxima.